Vamos a cerrar esta lección con el estudio de las subordinadas de relativo, unas subordinadas que vienen introducidas por un pronombre relativo, mayoritariamente quick by quoth, aunque también puede ser un relativo indefinido que hemos estudiado en la lección correspondiente, por ejemplo, quiz, 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 cualquiera que, o quicunque, quadecunque, quodcunque, con el mismo significado, o incluso pueden venir introducidas por un adverbio relativo de lugar. El más utilizado es ubi, que significa, como sabes, dónde. Las subordinadas tienen estructura oracional, es decir, tienen su propio sujeto, su propio verbo conjugado y sus propios complementos. Por ejemplo, si tomamos la conocida frase sobre la Universidad de Salamanca que dice quod natura non dat salmantica non praestat, haciendo referencia a que si uno no tiene condiciones naturales para el aprendizaje o el estudio, por mucho que vaya a la Universidad de Salamanca con todo su prestigio, no va a poder suplirlas. Verás que quod natura non dat es justamente una subordinada de relativo. Salmantica non praestat sería la oración principal. Si revisas el vídeo tutorial sobre la introducción a la subordinación que hemos visto en esta misma lectio, verás que la diferencia entre una subordinada de relativo y una subordinada introducida por un nexo es que mientras que en la subordinada introducida por un nexo el subordinante es invariable y no realiza ninguna función sintáctica, es simplemente una marca de subordinación con mayor o menor carga semántica, el relativo es un elemento pronominal. Tiene declinación y no hay ningún problema en que pueda venir incluso introducido por preposiciones. Además, en tanto pronombre, designa o remite a un elemento del enunciado, habitualmente inserto en la principal, que denominamos referente, aunque otros le llaman antecedente. Entonces, el relativo reproduce en la subordinada a su referente en la principal y marca esa referencia mediante el género y el número, una concordancia parcial, si quieres. Si tomas el ejemplo vulnus quod feci non dolet, la herida que te hice no duele, verás que el quod está sustituyendo o está haciendo referencia a vulnus, la que te hice, la herida. Entonces verás que quod justamente es neutro porque en su referencia a vulnus, vulnus es neutro y es singular. Fíjate que bajo estas circunstancias la subordinada de relativo puede sustituirse por un determinante del referente, al que la subordinada de relativo se subordina como adyacente o complemento del nombre. Vulnus quod feci, quod feci puedo sustituirlo por el determinante hoc, o vulnus, esta herida, que es esta, la que te hice, quod feci. Puede darse también la circunstancia de que el relativo no tenga referente. En este caso, el relativo se usa precisamente como un generalizador de género animado, el que, la que, los que, las que, o inanimado, o lo que, las cosas que. Este es el fenómeno que hemos denominado sustantivación. Fíjate que en español tenemos que poner el artículo con el relativo, en cuyo caso el bloque de la subordinada de relativo puede sustituirse no por un determinante, como hemos hecho antes, como en las situaciones en las que tiene referente, sino al no haberlo por un pronombre que indicará la función sintáctica de la subordinada, que puede ser cualquiera, con referencia sobre todo al verbo de la principal. Por ejemplo, nec volo quod cruciat, no quiero lo que hace daño, no quiero lo que atormenta. Quod cruciat no tiene referente y puedo sustituirle por el pronombre hoc, esto, no quiero esto. Si hoc, esto es el complemento directo del verbo volo, la subordinada de relativo quod cruciat a la que sustituye hoc mantendrá la misma función de complemento directo. Por otro lado, y esto es realmente importante, en tanto tiene declinación, el caso del relativo es el indicador de su función sintáctica en la subordinada que introduce, y nada tiene que ver con la función del referente, si es que lo hay, ya que el referente hace su función en la principal. Por ejemplo, vulnus quod feci non dolet, la herida que te hice no duele. Vulnus es el sujeto de non dolet, la herida no duele. Y quod feci, la que te hice, la herida que te hice, el quod, que está sustituyendo a vulnus, es el complemento directo del verbo feci, en acusativo. Te la hice, la herida, vulnus, quod, complemento directo de feci.
En el ejemplo quod natura non dat, salmantica non praestat, el quod es nominativo acusativo neutro de singular. Fíjate que nominativo no puede ser, pues ya tiene sujeto, que es natura, por lo tanto tiene que ser acusativo de singular, complemento directo de non dat. No lo da la naturaleza, lo puede sustituir por lo complemento directo de non dat. Podemos concluir que las subordinadas de relativo o adjetivas son, en lo tocante a su significado, similares a las estructuras de participio adyacente que hemos estudiado, ya que conjetan el significado de un nombre, el referente, o pueden sustantivarse. Podríamos decir de forma más o menos equivalente vulnus quod feci non dolet, subordinada de relativo, o vulnus factum me non dolet, la herida hecha por mí no duele, estructura de participio, pero fíjate que hayamos introducido cambios, ¿no? El verbo feci en activa frente al participio pasivo factum, en fin, esto lo que quiere decir es que ambas construcciones no son siempre sinónimas o intercambiables, ya que la arquitectura sintáctica de la subordinada de relativo, al tener estructura oracional, es mucho más versátil que la estructura de participio, y ello le permite expresar matices a los que la estructura de participio no llega, como sucede en español. En el cuadro que ves aquí puedes comparar semejanzas y diferencias entre ambas construcciones. Si observas los dos primeros ejemplos, verás que la subordinada de relativo y la estructura de participio son equivalentes. Donavi tibi multa quae rogasti. Te di muchas cosas que me pediste. Entonces, lo mismo podríamos decir donavi tibi multa rogata, con el mismo significado. Sin embargo, en el tercer ejemplo, la equivalencia verás que no es posible. Si tienes poscat dare quae dei potestis, que pida lo que los dioses podéis dar, podéis conceder, el dare quae dei potestis, con un infinitivo, por cierto, anticipado al relativo, es una subordinada de relativo sin referente. Complemento directo del verbo poscat, que pida aec, estas cosas, que lo pida. Entonces, no hay posibilidad de que este concepto se pueda expresar mediante una estructura de participio equivalente, entre otras cosas porque el verbo possum carece de participio.